Vamos a ir a la cita bíblica que está en Juan 14, 21. Juan 14, 21. Y comienza con una pregunta. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Jesús dice esto. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y esto es muy importante. Y me manifestaré a Él. Esto es súper importante porque la palabra de Dios nos muestra y venimos hablando de lo que Él ama, de lo que no ama. Y a veces cuando recién llegamos al Evangelio, a veces tenemos como una figura errónea de Dios o de Jesús, parecida casi a Papá Noel, ¿cierto? En donde tenemos a veces una imagen distorsionada, a veces borrosa, respecto de la identidad de Él, de su personalidad. Pero ¿cómo sabemos acerca de Él? A través de su palabra, a través de la comunión, a través de las enseñanzas, ¿cierto? Y vamos conociendo quién es Dios realmente, quién es Él realmente. Y la verdad es que desde que comenzamos el camino con el Señor, siempre vamos a ir aprendiendo cosas nuevas acerca de Él, porque vamos de gloria en gloria y el entendimiento acerca de Dios es algo que no se puede dar en media hora, que no se puede dar en 40 minutos, que no se puede dar en 3 cultos, sino que nos va a tomar toda la vida. Y aun cuando nos tome toda la vida, tampoco quizás vamos a entenderlo en profundidad. Hay una canción antigua que dice, tan ancho que no puedo, y tan alto que... Y dice esas cosas, pero que finalmente nosotros somos seres humanos, somos finitos. Pero Él es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el entendimiento acerca de Él se da a través de todas estas formas. Y Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién es el que me ama? Y lo cierto es que la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Todos podemos decir que amamos. Pero esta pregunta y esta respuesta a la vez, Él se pregunta y se responde, ¿cierto? ¿Quién es el que me ama? Porque todos podemos decir que le amamos. Pero Él dice una clave. ¿Quién es el que me ama? No solamente el que lo dice, es el que hace suyos sus mandamientos y también, esto es muy importante, los obedece. Porque una cosa es conocer lo que Dios dice, ¿cierto? Ver la descripción de sus mandamientos, pero no alcanza con eso, sino que le añade algo más y los obedece. La comprobación para Jesús es obedecer sus mandamientos y con eso demostramos que le amamos. Y al que me ama a mí, dice que el Padre lo va a amar y también lo amaré. Y no solamente dice que lo va a amar, sino que también dice que se va a manifestar en Él. Necesitamos la manifestación de Él en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se da la manifestación? Y lo vamos a dar vuelta. Entonces, ¿cómo se da la manifestación del amor y del poder de Dios en nuestras vidas? A través de algo que generamos nosotros, que es la obediencia. Si queremos ver la manifestación de Él, no se va a dar simplemente porque digamos te amamos, ¿cierto? Sino que la manifestación de Él, si podemos dejar la cita bíblica ahí en Juan 14, 21, mientras ahí la digo, dice, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. En otras palabras, para que Él se manifieste, yo tengo que amarle, y la demostración del amor es guardando sus mandamientos y también haciéndolos nuestros y también obedeciéndolo. Queridos, estamos en una sociedad donde la palabra obediencia está suprimida. La gente que dice que obedece es considerada tonta, estúpida, que no tiene un pensamiento crítico. La persona que obedece como que es muy básica, porque tengo que... ¿Cuál es la onda? Es cuestionármelo todo y eso demuestra inteligencia en mí. Entonces la palabra obediencia hoy está suprimida. Hoy todo es opcional, ¿cierto? Desde lo que se hace en el colegio, desde cómo se lleva un matrimonio, desde cómo se enseña o se educa
a un hijo. Hay padres que lo educan de una manera, otros lo educan de otra manera. Por lo tanto, hay algunos que dicen, la verdad es que yo no quiero imponerle cosas a mis hijos, quiero que ellos vayan solo descubriendo la vida. Entonces todos tienen una manera distinta de ver las cosas en el mundo. Pero se supone que para nosotros no hay opciones. Se supone que la palabra es una sola, se supone que Dios es uno y se supone que tiene mandamientos que son súper básicos y evidentes. No tienen una doble interpretación. Entonces, los resultados que vemos hoy en nuestra sociedad obedecen a una vida que no comprende la palabra obediencia, a una sociedad en la cual la palabra obediencia tiene que ver con opresión, tiene que ver con menoscabo, tiene que ver con un pensamiento básico. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de esa forma de ver la vida? ¿Cómo está hoy nuestra sociedad? ¿Está bien? Pareciera que hay un error entonces en ese pensamiento. ¿Hay más robos o no? Hay más gente que cree que robar no es malo. Porque cuando uno dice se está robando más, no es que el mismo Juanito Pérez vaya de ciudad en ciudad robando. Es que hay más gente que cree que robar no está mal, porque es opcional. De hecho, la gente que roba, por ejemplo, dice voy a trabajar, ¿sí o no? Porque para ellos en su mente, trabajar es robar. Entonces no está ese pensamiento en dos personas en nuestra nación, sino que hay muchas personas que creen, por ejemplo, que robar no tiene nada de malo. Si nos vamos a los colegios, mucha gente entiende que faltarle el respeto a los profesores no tiene nada de malo. Hoy día hay una crisis educacional donde y no solamente se dio en Chile, sino que la ONU sacó una información donde dice que ya para el 2030 casi ni van a haber profesores. Nadie quiere ser profesor. Así que los que quieren estudiar para ser profe, que Dios les bendiga. Vamos con fe. Porque los niños llegan con distintas enseñanzas al colegio. Uno cree una cosa, el otro cree otra cosa. La obediencia sí depende. Yo no lo creo así, no es tan así. Y finalmente vemos que el resultado de la sociedad llevado de esa forma no es buena. Ahora, en la actualidad nosotros tenemos y vivimos en un estado laico, por ejemplo. Y si vemos cómo se hacían antes las cosas en el modelo del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cómo se escogían, por ejemplo, las autoridades? ¿Democráticamente? No. ¿Cómo se nombraban? Se levantaba un profeta, escogía un hombre de Dios y lo ponía como rey. ¿Hoy día se hace eso? No. Usted y yo vamos a las urnas y en un sistema griego democrático escogemos, no bíblico. ¿Bien? A los niños en ese tiempo se les enseñaba o tenían que hacer la circuncisión, por ejemplo. Hoy día me imagino que acá no hay ningún hombre circuncidado, ¿cierto? Creo yo. Y si está circuncidado no lo juzgo. Bien, perfecto. Pero Dios establecía los territorios, ¿cierto? La manera en cómo se hacían las cosas. Guardar un día específico. Y Dios tenía una forma de relacionarse con la comunidad. Hoy día eso no existe. ¿Ok? Hoy día en nuestros colegios no se habla de Dios. Puede estar el ramo de religión optativo, ¿cierto? Pero no se habla de Dios tampoco en las casas. Entonces hay una necesidad y vemos que nuestra sociedad está en las ruinas, ¿cierto? Se sostiene. ¿Cómo alguien evalúa que la sociedad está bien? Por un mero entendimiento económico. O sea, sí, como siempre lo decimos, como cuando una familia, ¿cierto?, está súper mal, pero dice, no, a mí me va bien, es porque eso significa que gana buenas lucas, quizás está a punto de separarse, pero dice, a mí me va bien en la vida. Y en la sociedad pasa lo mismo. A la sociedad le va bien porque le va bien por un tema económico, cuando en realidad las familias están destruidas. Ok. Entonces entendemos que el modo que no es de Dios tiene un resultado y el modo que es de Dios tiene otro resultado. Bien. Entonces tenemos una pugna entre Dios dice los que me obedecen y aquellos que hacen su vida sin obedecerme. Y eso nos genera un desafío. ¿Cuál es el desafío? Predicar el evangelio y que más personas conozcan esta verdad.
Pero también se nos suscita lo siguiente, en que antes de predicar el Evangelio, Él tiene que manifestarse primero en mi vida. No podemos llevar el reino de Dios con meras nociones, sino que Él tiene que reinar en mi vida. Y ese es el primer gran desafío y de lo que vamos a hablar el día de hoy. El gran desafío, porque el título del mensaje de hoy es Esperando al amado, y no es esperando como esperando la micro o el vagón del metro, sino cómo lo estamos haciendo. Y algo Julie habló en la última prédica, y yo quiero extender esto, de cómo estamos llevando el Evangelio. Porque es súper importante meditar y accionar y evaluarnos respecto a cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Mandé unas estadísticas, espero que las tengan. Se van a reír de mí porque la puse súper chiquitita. Me encanta dar estadísticas. Algo se ve, ¿cierto? Ya. Fíjense que voy a poner 3 estadísticas. Uno que tiene que ver con la oración, uno que tiene que ver con la evangelización y uno que tiene que ver con la oración, la evangelización y la lectura de la palabra. ¿Qué mandé 2 nomás? No, tranqui, si lo incluí. Mandé 2. Bueno, whatever. Whatever es, no importa, los que no sepan. Ya, estas son solo estadísticas en Estados Unidos. Bien, este es del 2020. Y se realizó una encuesta, consultaron a 1.700 cristianos en Estados Unidos y solo el 38% de los encuestados se indicó que oraba con regularidad en comparación con el 52% de quienes pertenecían a otras confesiones. Ustedes saben que, por ejemplo, la gente del Islam ora mucho. Vean, solamente el 38% de los cristianos indicaba que oraba con cierta regularidad. ¿Tenemos otras encuestas, estadísticas? ¿Ya? Esta es de la lectura de la Biblia. Se consultó a 2.500 cristianos. Solo el 32% que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, dijo que leían varias veces por semana, el 12% una vez a la semana, el 11% meditaba varias veces al mes. Finalmente, el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. ¿Y tenemos eso nomás que le envié? Ok. Respecto a la evangelización, esta es otra encuesta también en Estados Unidos, más de un 50% de los cristianos en la actualidad no comparten su fe con personas desconocidas. ¿Ok? Más del 50%, o sea, más de la mitad, no hablan de su fe de Dios a otras personas. Entonces vemos que tanto en la lectura bíblica, en la oración y en la evangelización no se pasa el 50% de esos 3 ámbitos básicos en la vida del cristiano en distintas encuestas, por ejemplo en Estados Unidos. Y yo creo que esto probablemente puede ser más grave para Latinoamérica, porque la religión predominante en Estados Unidos es la cristiana, la evangélica. Imagínense en Chile, que no somos la religión preponderante. O sea, los números debiesen ser mucho más bajos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que, de alguna manera, estamos haciendo iglesia con un entendimiento personal, porque la palabra de Dios inclusive nos dice que la gran comisión es opcional o es un mandamiento, o es un mandato. Es un mandato. Pero si más del 50% de la iglesia no lo hace, es porque de alguna manera entiende que no es un mandato. ¿Ok? Entonces, hay distintas visualizaciones de qué es lo que es un mandato y lo que no. Ahora, para hablar acerca de las distintas visualizaciones o cómo se particiona la creencia de cómo hacer evangelio,
Vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13, porque esta es la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes en otras versiones. ¿Sí? ¿La tenemos? El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. 5 y 5, el 50%. Bien, ya que estamos hablando de porcentajes. La mitad insensatas, la mitad prudente. No 2 de 10, no 3, no 4, la mitad. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas, ahora sí todas, las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas, que eran la mitad, dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro, y esto es muy fuerte, les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Y esto es súper fuerte porque estamos hablando de estadísticas. Y estamos hablando que en la actualidad no se alcanza ni siquiera el 50% de una vida básica de evangelio. Y leemos la parábola de las 10 vírgenes, en donde la mitad puede entrar con el novio y la otra mitad no entra. Y ahora ese es el final de todo, pero ahora vamos a entender qué es lo que pasa acá. Y la parábola nos habla, y quizás si hay alguien que no entiende o primera vez que escucha esto, el novio representa a Jesús, ¿ok? Y la iglesia representa a las novias. Y estamos hablando de su segunda venida. Entonces Él viene y nosotros le estamos esperando. Y dice la palabra de Dios que existen 10 mujeres que representan a la iglesia, en donde todas ellas llevan, por así decirlo, lámparas. Otras versiones dicen candelabros, ¿cierto? Llevan lámparas, pero la mitad de ellas se mantienen con el aceite y la otra mitad no tienen aceite. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? En la palabra de Dios, el aceite simboliza al Espíritu Santo, pero no tiene que ver solamente con el Espíritu Santo. Hay otros teólogos que dicen que el aceite en este contexto representa salvación, fe y la identidad del cristiano. Ahora, básicamente la Biblia pone el ejemplo del aceite como el Espíritu Santo, pero también habla de algo más. Porque cuando termina hablando y cuando el novio les dice no las conozco, entendemos que el aceite también representa la relación con el Señor. Una imagen, una forma de intimidad con Él, ¿cierto? Una manera de cómo entendí el Evangelio, una manera de relacionamiento constante, el cual la mitad lo tenía, pero la otra mitad no lo tenía. ¿Me van siguiendo? Y los números parecen muy devastadores, porque no habla de 2 de 10, no habla 3, habla que la mitad no estará con el novio, porque de hecho dice que el reino de los cielos será como esto. De alguna manera Él está mostrando o adelantando algo, que el reino de los cielos será como esto. Y fíjate que es muy difícil encontrar en la Biblia
parábolas que una a gente con teologías tan distintas como quizás calvinistas y arminianos. Pero esta es una de las parábolas que sorprendentemente unen a gente con distintas posturas respecto a que no todas las personas que dicen Señor, Señor son hijos verdaderos del Padre. Y que asistir a una iglesia no nos convierte en personas con aceite constante. La palabra del Señor dice en otros pasajes, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién es lo que hace? El que hace la voluntad. Se repite la misma tónica de lo que está diciendo ahora. ¿Quién es el que me ama? Es lo mismo en distintos lugares de la Biblia, pero el principio es el mismo. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando y hoy día nos está diciendo de que cuando venga ese momento va a haber una iglesia que se va a particionar. Va a haber una iglesia que está con lámparas encendidas y hay una iglesia que no está con sus lámparas encendidas. Y esto es muy fuerte porque, mira, esta cita yo no se las di, pero lo que dice si no me equivoco, en el libro de Lucas, dice, en Mateo 7, 21 al 23 dice esto, y el subtítulo dice, verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca. Y es similar a lo que les dice a las 5 insensatas. ¿Qué es lo que les dijo a las 5 insensatas? No las conozco. ¿Y qué es lo que dice acá? Pero yo les responderé, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Quiero decirte que el Evangelio es mucho más que repetir una frase de 5 segundos y decir, te acepto como Señor y Salvador. De hecho, hay mucha gente que tiene un tema con esta frase. Y yo la verdad es que desde que me ha tocado bautizar personas, veo a gente que lo único que quiere es no irse al infierno y repite esta frase. Y constantemente y año tras año hay gente que se bautiza, pero no tiene una relación con el Señor. Y aquí estamos viendo de que el ejemplo de las 5 insensatas no era que su aceite se había perdido. Por eso es muy ilógico hacerse esa pregunta de si la salvación se pierde o no. Ellas no lo tenían. No se les perdió. Nunca lo tuvieron. Esa es la gran diferencia. No sé si me entienden. Por eso es que la salvación no se pierde. Porque de hecho termina diciendo, en Mateo 7:21 dice, ustedes hicieron muchas cosas, profetizaron, etcétera, etcétera. Por eso es que no es por obra. ¿Me entienden o no? Porque pude hacer muchas cosas. Pero aquí lo que está diciendo es que si realmente llevamos una vida relacionándonos con Dios, con un aceite, con una llama, conociendo a Dios, y que Él también me conozca. Y esto puede parecer una contradicción. ¿Y por qué? Porque es loco que Jesús repita tanto esto que no conoce a muchas personas. Porque dice, sí, echaste fuera demonios, sí, profetizaste, pero luego dice, no los conozco. Bueno, ¿los conocía o no los conocía? Porque sabe de alguna manera las obras. Y la palabra de Dios dice que Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos, ¿cierto? Hay algunos que tienen más y otros menos, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero no habla de un conocimiento solo descriptivo, sino que habla de una relación profunda. Porque Dios, Él es omnisciente. Inclusive sabe lo que pasa con aquellos que ni siquiera le adoran. ¿Ok? Pero aquí va más allá.
Aquí va más allá con gente que ha hecho cosas por Dios, en Dios, que hizo utilización de dones y asignaciones, pero que no tenía una relación con Él. Entonces, si la mayoría de la iglesia no quiere hablar de Cristo, no tiene tiempo para orar y no tiene tiempo para buscar la palabra, hay un gran porcentaje de gente que todavía no le conoce. Y si llevamos inclusive esas encuestas a nuestra propia comunidad, la minoría sale a evangelizar, la minoría se conecta a orar, la minoría lee la palabra. Podemos adoptar esa encuesta y llevarla a nuestras propias vidas. Y se vuelve una microrealidad. Entonces, ¿qué es lo que hoy día nos está diciendo el Señor? De que hay una iglesia particionada. De que hay una iglesia que cree en Él, pero que Él no los conoce. Mira, yo podría poner acá en Wikipedia ahora, hay un personaje que no sé por qué los adolescentes lo siguen mucho, que es Elon Musk, el de Tesla. Todos, no sé qué pasa, pero los jóvenes y adolescentes, todos cachan de él. El otro día mi hijo me decía, oye, ¿sabes cuántas empresas tiene Elon Musk? Y yo como que, no sé. Y yo puedo poner Wikipedia y saber que él, no sé, nació en Sudáfrica y que se volvió a Canadá y ver la descripción, pero eso no me hace conocer a esa persona. Entonces podemos leer descriptivamente qué hizo Dios, pero no tener necesariamente una relación con Él. Yo puedo leer la Biblia y saber que Él nació en Belén, que murió en la cruz, que tuvo una madre que se llamaba María, que tuvo un padre que se llamaba José y que tuvo 12 discípulos. Pero eso es meramente información. Porque Él lo que busca y por quién va a venir, por una iglesia que le conoce a Él y que Él los conoce. Y el conocer en la Biblia trata de intimidad. De hecho, en el Antiguo Testamento cuando dice y se conocieron, ustedes saben lo que significa se conocieron, ¿cierto? Intimidad. No es una... Por eso es que el conocer de Dios no es descriptivo. Si Él sabe todo, Él sabe los vecinos que hay acá, sabe todo, pero no se trata de eso. Se trata de decir, nosotros realmente tenemos una comunión con Él. Entonces, si tú eres una persona que te carga salir a evangelizar, te cargan las personas, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para la Biblia, entonces, ¿a quién te estás pareciendo más? ¿A las prudentes o a las insensatas? O sea, ¿podríamos querer tener una relación con alguien que no queremos hacer lo que Él nos dice? Es un poco ilógico, porque uno está con quien quiere estar. Pero si yo siento que es una carga para mí orar, bueno, cuando yo era pequeño, en la iglesia donde yo estaba, bueno, a todo esto, hoy está mi padre conmigo, papá, si puede ponerse en pie para que no lo... Él es mi padre, lo iba a presentar delante y se me fue. Cuando nos criamos en los suburbios de Chicago, nada. Allá en Lota, si yo no me portaba mal en la iglesia, ¿sabe cuál era el castigo? Me mandaban a orar. Entonces mi noción de la oración era terrible, porque el orar era un castigo. Entonces, cuando estamos en el Evangelio, pero andamos como medios perdidos, creo que es válido hacerse preguntas y decir, ¿qué me pasa? De por qué no quiero estar con Él. ¿Qué es lo que me pasa? Porque si salgo de la pega, sí puedo pasar al gimnasio, sí puedo pasar a hacerme las uñas, sí puedo pasar a hacer el pádel, sí puedo pasar un partido de fútbol, puedo ir a un asado. Pero ¿por qué cuando dicen oración es tan pesado para mí? Y ahí es bueno evaluarse de ¿por qué me es pesado eso? ¿Por qué no quiero relacionarme con Él? ¿Por qué es una carga eso y lo otro no es una carga? ¿Qué es lo que está pasando dentro mío? Porque el punto no es Dios, ¿me entienden? El punto es ¿por qué yo tomo lo que es de Dios como algo pesado y como carga? ¿Qué es lo que está pasando dentro mío?
¿Por qué me agotan las cosas de Dios, pero las otras me vitalizan? Y eso es súper grave, porque Él nos renueva y Él nos vitaliza. Y Él dice que nos da fuerzas como las del búfalo. Pero ¿por qué las cosas de Dios siempre me traen un agotamiento? ¿Y por qué lo otro me genera placer? ¿Por qué, en otras palabras, no me genera placer estar con Dios y lo otro sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Y si unimos las estadísticas de la iglesia actual con las estadísticas de 5 y 5 que nos da la palabra de Dios, vemos y nos damos cuenta de que muchos se van a perder, no porque perdieron algo, sino porque nunca llevaron una relación al modo que Dios nos indica. Y eso es algo súper importante, porque hoy día estamos luchando con una predicación genérica muy sencilla, muy básica, que alimenta el ego, que es simplista. Y tenemos que luchar contra eso en las redes sociales, en YouTube, respecto a que puedo creer que soy un hijo de Dios y con eso va a bastar y punto. Pero la palabra de Dios dice que ¿quiénes son los que me aman? Los que obedecen mis mandamientos. Tanto en Mateo, en distintas citas bíblicas. Y hay algo muy importante, que la palabra de Dios nos habla de las tierras. Que hay distintos tipos de tierras. Y nombra, si no me equivoco, como 3 tipos de tierra o 4 tipos de tierras distintas. No sé si se lo recuerdan. La tierra dura, la pedregosa, la que está al lado del camino, etc. Pero de todas esas tierras, solamente una es la verdadera. En una sola se da fruto. En las demás no se da fruto. Y la palabra nos dice que hay 2 caminos, uno angosto y uno ancho. Y siempre nos va a mostrar 2 aristas. Queridos, ¿cómo es nuestra semana relacionados verdaderamente con Él? Porque no se trata de acordarnos lo que hicimos hace 10 años atrás o 5 años atrás, sino en la actualidad, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? Fíjate que hay algo súper interesante, que las imprudentes o las insensatas, cuando les van a pedir aceite, las otras le dicen no. Queridos, ni la salvación se comparte, ni tu vida relacional con el Señor con otros. Te voy a decir algo que quizás no sabías. Cuando estemos en tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva y todo, la persona con la que usted está casada ya no va a estar casado con esa persona. Por lo tanto, usted no puede vivir de la fe de su esposo ni de su esposa, ni los hijos de la de sus padres, ni de las padres de sus hijos. No es que tú te lo lleves y Señor, ten misericordia del grupo familiar. No existe eso, sino que cada uno tenemos una relación con el amado, que es individual. Tú puedes compartir tu fe, pero cuando llegue el día del juicio, Él te va a sacar, te va a separar de tu familia y va a decir: Juanito Pérez, venga. Y aunque usted diga: sí, espérenme, voy con los niños. No. Tranquilo, es usted. No, pero es que yo con mi marido... No. Es usted. Solo usted. Solos. En donde todo lo que... Hay una frase que siempre cuando yo quiero tirar tallas insensatas, mi esposa me dice: de toda palabra ociosa que salga de tu boca, vas a dar cuenta. Y yo... sí, no voy a decir esa talla. Porque a veces creemos que podemos decir y hacer todo, porque total, el amor de Dios hipiento me libra de todo. Amado, y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, madura y relacional con el Padre. Eso es lo que viene Él a buscar. Y dice la palabra de Dios que las insensatas le dijeron: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y ellas respondieron: no. No puedo hacer un gesto, pero les dijo que no. Jodieron. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas
y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Las aseguro que no las conozco. Y esto es súper fuerte. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos hablando de una manera en que, como nosotros llevamos aquí el Evangelio, va a ser una puerta bisagra a lo que va a pasar en la eternidad. Por lo tanto, si yo aquí nunca estuve relacionado con Él, la respuesta que Él nos va a dar es que no nos conoce. Y fíjate que es muy fácil hacer uso de los dones que Él nos da. Y por eso es tan importante que cuando dice echaron fuera demonios, sanaron enfermos, yo no puedo decir, pero ¿cómo? Si esa es la manifestación del reino de Dios. Pero quiero decirte que los dones son irrevocables. Y hemos conocido casos de pastores que quizás han estado en adulterio visitando prostitutas, iban al culto de las 7 de la tarde, hacían así, la gente se caía. Son dones manifestándose. Dones. Pero es distinto tener una relación íntima con Él, con el amado. Queridos, hoy el mensaje tiene que ver con decirnos de que Él está esperando que seamos una iglesia sensata y prudente. Y que el corazón del Padre no es que este salón se particione entre los prudentes e imprudentes, o los sensatos o los insensatos. Es que y el corazón de Él es que todos entremos al arrepentimiento y que todos le conozcamos. Pero no se trata solo de venir a sentarnos, a hacer por 6 días lo que queremos y luego venir a la iglesia el día domingo. Queridos, yo sé que este mensaje no te va a llevar al éxtasis. No te va a decir, oye, quiero compartir tu mensaje que quizás, velo, va a ser quizás hasta muy poco visto. Porque es un mensaje que viene directamente de Dios, que nos hace meditar en nuestros caminos. Que no está centrado en nosotros mismos, sino que está centrado en lo que Él espera ver. Una de las cosas que son trascendentales en las relaciones, que uno por amor hace lo que al otro le agrada. Quizás tú en tu matrimonio, hay matrimonios que acá les gusten cosas distintas, ¿o no? ¿Sí? Ya, ¿qué cosas distintas, por ejemplo, ustedes? ¿Uno come una cosa, el otro otra? Y tú eres la salada. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo hacen cuando salen a comer? Tienen que llegar a un... Ah, ya, le sacan al otro. Ya, perfecto. Ustedes, ¿hay cosas distintas? Las series son distintas. ¿Cómo lo hacen? Alguien tiene que ceder. Muy bien. Sí, Tata, hasta ahí nomás, porfa. Queridos, cuando nosotros sabemos qué es lo que Dios ama y qué es lo que no ama, no podemos hacer lo contrario. Porque eso significa que no le amamos. Porque cuando tú amas, tú debes considerar lo que el otro ama. ¿Me entiendes? Tengo una pregunta. ¿Hay cosas que todavía no comprendes de Dios? Sí. Pero porque le amamos lo hacemos. Si yo te dijera, y usted no lo podía ni creer que un pastor, porque no lo voy a decir, pero hay muchas cosas que no me gustan. Que no me gustan. Y que quizás por mí estaría ahora en otro lugar. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque amo al Señor. Y no necesariamente, amado, y lo sabemos en la vida familiar o de matrimonio, que no todo es deleite. Pero amor significa no solamente hacer lo que nos gusta. ¿Qué es lo que no te hace sentido? ¿Haces solamente lo que te hace sentido? Por eso es que mucha gente convive y no se casa, porque le gusta vivir una vida sexual que te apetece, pero no quiere los compromisos del matrimonio. Entonces eso no es amor. Y el entendimiento de la Biblia tiene que ver con nuestra madurez espiritual y también nuestra madurez como personas. Porque quizás yo pienso muy distinto hace 10 años atrás. Y es importante entender esto. ¿A los cuántos años Jesús cumplió su ministerio? 30. ¿Qué pasó con él antes? Gracias. Mira, uno lee súper rápido a Pablo, el apóstol Pablo.
Y uno dice, sí, iba camino, ¿cierto? Y se cayó del animal y sus ojos fueron y empezó a predicar el evangelio. ¿Usted comprende que él estuvo preparándose 3 años? Lo podemos ver en el libro de Gálatas. Antes de ir a Jerusalén y comenzar a aprender, que también aprendía de los otros discípulos. Por lo tanto, nuestro camino con el Señor no es un camino rápido, es un camino que es un proceso, ¿ok? Pero que no es una validez para retrasar los planes del Señor. Queridos, yo hoy día quiero decirte algo. Fíjate que lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en en Salmos 139, 23 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Tenemos la humildad para decirle al Señor que Él nos evalúe? ¿Tenemos la humildad de decir, pruébame y filtra mis pensamientos? Tenemos la humildad. Fíjate que esto es súper importante. Mira, vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19. Esto es súper importante porque dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios no ama. Entonces, para tener una relación sana con Él, tenemos que tener claro lo que Él ama y lo que Él no ama. Y yo no puedo amar lo que Él desaprueba. Entonces, sí hay cosas que a Dios no le gusta, pero aquí no habla que no le gusta, como no me gusta la ensalada de betarraga. Dice que hay cosas que Él aborrece, o sea, que no las tolera. Hay otra cita bíblica que dice que Él mira en Salmos 138, 6, dice: aunque el Señor es grande, ojo con esto, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de ¿quién? ¿Tú has sentido a veces a Dios lejos de ti? ¿Has sentido a veces a Dios distante de ti? Puede ser que el tema no esté en Dios. Puede ser que yo tenga un orgullo en un área y que eso es lo que hace que mis oraciones no toquen el techo. Porque siempre decimos, yo no sé por qué no siento al Señor como antes. Amado, Él quiere cada día acercarse más a nosotros. Pero la barrera no la coloca el Señor. La barrera la colocamos nosotros. Y por eso es necesario decirle: Señor, muéstrame y examíname qué áreas de mi vida creo que estoy haciendo bien, pero finalmente están mal. Porque no podemos vivir según nuestro propio entendimiento. Creemos que así agradamos al Señor. Por lo tanto, leíamos en Proverbios que hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que Dios no le gusta. Y que, mira, ¿cómo lo digo? Hay cosas que tú sabes que dañan el corazón de Dios, pero ¿la haces igual? Voy a cerrar los ojos, no levantes tu mano. Pero yo creo que siempre hay cosas que hacemos o que no hacemos que no honran al Señor. Pero la palabra nos dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Fíjate, amado hermano, que en la lectura de las vírgenes o las 10 jóvenes prudentes e insensatas, nos está hablando de algo que siempre se repitió en la Biblia. La palabra de Dios nos dice de que Adán y Eva tuvieron la posibilidad de reinar. ¿Y cómo terminaron ellos?
¿Bien o mal? Ok. ¿Moisés entró o no en la tierra prometida? ¿Cómo fue la descendencia de David? Se perdió, ¿no? Todos decimos, Salomón fue inteligente. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Y cuántas concubinas? ¿Y cuántas suegras? Si empezamos, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminó Sansón? Amados, a veces nos ponemos a creer que esto es por obra. Porque, ¿sabe qué? A mí siempre me pareció injusto que Moisés no entrara a la tierra prometida. No sé cuánto a usted le pasó. Porque él pagó el precio. Abrió el mar. Por él tenían comida en el desierto. Pero luego Dios le dice, no vas a entrar. Amado, esto no es por lo que nosotros hacemos. No es que digamos que el jueves liberé a alguien y la palabra de Dios dice, aunque echen fuera demonios, les diré que no los conozco. Y aunque Moisés hizo lo que hizo, no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque Moisés desobedeció a Dios. Y esto no se trata de 3 de 2, 2 de 5, y Dios tiene que sacar la media. Tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Porque lo opuesto a la obediencia es la rebeldía. Entonces Dios no puede operar con corazones rebeldes. Y una de las cosas que hoy el Señor quiere tratar con nosotros es que Él nos examine y sabe si realmente qué nos lleva a la desobediencia. Porque todo tiene una raíz. No hablo del producto, hablo de la raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué no me gustan las cosas? ¿Por qué me aburren las cosas de Dios? ¿Por qué me saturan tanto las cosas? Y tú dirás, yo tengo una personalidad que no me gusta estar rodeado de gente quizás. Y por eso como que trato de no... Amado, hay cosas que tenemos que rendirnos. Y yo siempre digo lo mismo. Yo por mi personalidad, lo que menos podría hacer en la vida es ser pastor. Porque trato de estar lo menos posible con las personas. Y es algo que vengo trabajando hace más de 10 años. Y quizás te pase lo mismo. Hay gente que le gusta estar con muchas personas. Le gusta. Yo no vengo de eso. Trato de hacer la piola. Trato de estar con pocos. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me dice, tienes que demostrar que me amas. Y yo tengo dos posibilidades. De decir, yo soy así y así me muero. O decir, voy a entregar mis trancas al Señor. Queridos, estamos llenos de trancas. Tú y yo estamos llenos de trancas. Pero ¿somos capaces de entregarlas por amor al Señor? El apóstol Pablo decía que él hacía lo opuesto a lo que pensaba por amor al Señor. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer por amor al Señor? Quiero pedirte que cierres tus ojos. Este mensaje es súper breve. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo de que somos su iglesia y que las vírgenes eran 10 y todos llegaron con sus lámparas. Hasta ese momento eran todas iguales y en un culto pareciera que somos todos iguales, pero hay algo que nos diferencia, que es el relacionamiento, que es vivir en el Espíritu, que es estar en Él. Y hoy el llamado que el Señor está haciendo. Quizás tú tienes algo que sanar con el Señor. Quizás te congregas porque sabes que es bueno, pero todo lo demás te carga, te molesta, es peso para ti. Quizás hablar el Evangelio no es un deleite. No es como de un hijo enamorado que quiere que otros conozcan a su amado.
sino que lo sientes como una carga cuando realmente no es carga, pero lo decodificas de esa manera. Quizás levantarte temprano a orar o orar en cualquier momento te es pesado. Y no es un placer para ti estar con el amado a solas. Es muy pesado para ti, nunca tienes tiempo. Quizás conocer la palabra de Dios a través de la lectura bíblica te es tedioso. Pero si te gusta leer mucho los diarios y eso te da placer, pero no la Biblia. Quizás te entretienen otras cosas que te generan una ardua lectura, pero la Biblia no. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente está en tu corazón? ¿Por qué tiene que haber una esposa que siempre te lleve? ¿Por qué tiene que haber un padre que siempre te lleve y que te quiera convencer de amar más a Dios? ¿Qué es lo que pasa realmente en tu corazón? ¿Por qué tienen que obligarme a algo casi? A lo que es un placer. Estar con el amado es un placer. Relacionarme y conocer más de Él es un placer. Comunicarme con Él es un placer. Me hace bien. Me transforma la vida. Y conozco más de aquel que murió por mí. Pero ¿por qué motivos el Evangelio me está haciendo una carga? ¿Por qué motivo me estoy pareciendo más a las insensatas que a las prudentes? ¿Por qué puedo estar con lámparas como el resto, pero sin aceite? Y hoy día el Señor nos habla con tanto amor, pero también nos muestra claramente cómo es su palabra. Y si hay alguien acá que está con sus lámparas o sus vasijas vacías, el Señor te está diciendo, este es el tiempo, que comiences a llenar tus lámparas de aceite. Es tiempo que dejes de decir, yo antes cantaba, mi papá tocaba el acordeón, iba a predicar al punto, oré por una persona. Que dejes de decir todo eso que en realidad se trata de hacer. Y que a veces la podemos hacer como una muestra de amor, pero a veces para ganar cosas. Porque hoy la lámpara de muchos está sin el aceite. ¿Qué es lo que pasó? ¿Una mala experiencia? ¿Trancas? ¿Afanes? ¿Estoy en mis temas personales? He determinado que cuando salga llenaré mi lámpara. Y la palabra de Dios nos muestra que dice que el novio viene sin aviso. Dice que vino de repente y sorprendió a todos. Por lo tanto, no es que el novio se someta a nuestros tiempos o agenda, sino que somos nosotros los que nos sometemos a la agenda y el horario del novio. Es al revés. Por lo tanto, hoy el mensaje es para todos aquellos que están con sus lámparas, que están con su testimonio, quizás con su vida de fe, pero está vacía. No hay aceite, no hay relación, no hay tiempo para eso. Me levanto agotado y me acuesto agotado. No tengo tiempo para estas cosas. Amado, es tiempo que llenes tu lámpara, porque nadie va a transferirte un aceite que es personal. La fe no se transfiere, la salvación no se transfiere, mi intimidad con Dios no se puede transferir, mi entendimiento del Padre no se transfiere, no es un producto, no es un bien tangencial. Y hoy es necesario que hoy, esto es lo que me ha hablado el Señor, muchas personas tomen la decisión de llenar sus lámparas, que dejen todo argumento, que sometan su agenda. ¿Cuáles son los costos de llenarla? Si tú quieres que esto no lleve costos, yo te tengo que decir que siempre hay costos. Los costos pueden ser tu familia, quizás, tu trabajo,
el modus operandi de lo que hago, mi religiosidad. ¿Estás dispuesto a asumir los costos para llenar tu lámpara? Puedes estar aquí, pero puedes estar seco espiritualmente. Puedes estar aquí, puedes estar como un acompañante de alguien. Puedes estar aquí, puedes estar para que nadie me diga nada. Puedes estar aquí y cumplir con un servicio. ¿Qué tal si somos más honestos con el Señor? Y si tu lámpara está apagada, si el aceite no está ahí, ¿por qué no le dices: Señor, yo quiero conocerte? Yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte.